Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta muñequita. Es una muñequita que es como tipo almohada, como tipo cojín, para ponerlo sobre la cama de sus niñas. Miren todo el trabajo que vamos a tener hoy, que la verdad es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Yo sé que les va a parecer súper fácil y lo van a poner en práctica, porque la verdad no es tanto el trabajo, son detalles y cosas que de pronto uno le hace que se vea el trabajo así ya totalmente terminado. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, suscríbete que es totalmente gratis, déjanos por favor tu comentario y comparte, por favor, comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan en el chat, a todos los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a los que visitan el blog, a todos, absolutamente a todos. Quiero darles muchísimas gracias. Empezamos entonces un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, estos son la mayoría de materiales que necesito. Aquí tengo esta tela que se llama Yersilón, piel de ángel o piel de durazno. ¿Sí? Lo importante es que sea una tela suave, de color así rosa pálido. ¿Sí? No se compliquen de pronto mucho con el nombre. ¿Sí? Le dicen a la niña, a la señorita que las asesora, que por favor tela para hacer muñecas, y este es la que normalmente les van a mostrar. Tengo un dacrón. En este caso es un dacrón, puede ser también una franela, una tela que sea de flores o muy colorida o que a ustedes les guste, eso es lo más importante. Y las cantidades, la verdad, con un cuarto de tela les alcanza. Yo aquí tengo porque compré para tener para compartirles, otra me la obsequiaron, esta me la obsequiaron, entonces feliz porque tengo material para poderles compartir. Algodón de relleno, hilos correspondientes a los colores de las telas. Aquí tengo lana escolar, miren que ahí mismo dice lana escolar fibra acrílica. Estas vienen normalmente por 15 gramos, pueden comprar 3 de esas de 15 gramos, o de pronto si tienen las madejas que son más grandes, entonces compran una de 50, perfecto, el color que ustedes prefieran, el que más les guste. Una cinta para decorar. Aquí voy a pintar en esta vez la expresión de la boca y la nariz, entonces necesito pintura. Esta es acrílica, pero les recomiendo mejor la que es para tela. ¿Listo? Rosada o roja está bien. Un poco de rubor, tijeras, silicona caliente necesito un poquito. Ojos voy a utilizar de estos 3D, solamente necesito un parcito. Si no la encuentran, entonces cascaritas, botones, o pintan. Yo les he enseñado a pintar, entonces puede ser una buena opción para poner en práctica. ¿Listo? O estos así. Bueno, si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que siempre en la descripción, allí siempre les dejo la lista completa de materiales y el enlace de los moldes para realizar esta muñeca. Y con esto comenzamos. Bueno, estos son los moldes y la cantidad de piezas que voy a necesitar. Por ejemplo, para el cuerpo son 2 piezas, la cabeza 2 piezas, los brazos 4 piezas, las piernas son 2 piezas dobles, ya se las muestro, y los zapatos 4 piezas. En todas dejé 1 centímetro aproximadamente para la costura. Si ustedes la quieren un poquito más pequeña, entonces no le dejan el centímetro de la costura y les va a quedar un poquito más pequeña. ¿Listo? Las piernas, aquí les voy a mostrar cuando les digo, y yo les dejo la nota también en los moldes. Este es el molde. ¿Listo? Este es el molde que está incluido con este zapatico. Aquí tiene un punteado, lo cortan para que les quede así individual. ¿Listo? Entonces yo aquí les voy a poner tela doble. Tela doble es porque miren, esta pieza la corté doble. ¿Listo? La doblé la tela, puse el molde y corté. Entonces son 2 piezas. Y mire que dejé en la parte superior y en la parte baja y a un lado 1 centímetro para las costuras. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesitamos. Esta muñeca la verdad es muy sencilla. Vamos a comenzar puntada, recta, continua o tipo máquina. Las personas que tengan máquina lo pueden hacer a máquina. Yo enseño a mano para las personas también que no tienen, y que este no es un limitante para empezar a coser. Bueno, voy a comenzar con las piernas. La costura que voy a hacer inicialmente solamente es en este lateral. ¿Listo? En las 2 piernas solamente voy a coser el lateral.
aquí están las dos piernas, ya cosí como les indiqué. Lo voy a dejar a un lado y voy a empezar con los brazos. En los brazos, en la parte baja, más o menos donde va el codo, voy a dejar la abertura. Entonces voy a coser por todo este contorno, dejando una abertura de unos 3-4 centímetros para luego dar vuelta a la pieza y rellenar cuando sea el momento. ¿Listo? La puntada, la misma, puntada recta, continua, tipo máquina. Bueno, ya tengo listos los brazos. Miren, aquí dejé la abertura por donde luego le voy a dar vuelta a la pieza y podré rellenarlos. Entonces también los voy a dejar aquí a un lado. Ahora está el cuerpo y la cabeza. Voy a empezar a coser la cabeza, pero es exactamente el mismo proceso con el cuerpo. En la parte más angosta, miren que esta tiene una parte más angosta, voy a empezar a coser por todo el contorno y la abertura la dejaré por aquí, porque aquí es donde va a ir la cabeza luego. ¿Listo? Entonces dejaré una abertura 4 o 5 centímetros para luego dar, bueno, aquí la tela está al derecho, pero la voy a coser al revés, ¿no? Esto lo voy a poner acá al revés y lo coso. Y aquí la cabeza, lo mismo, en la parte superior, que es donde se va a poner el trabajo del pelo, es por donde inicio la costura. Todo el contorno, y dejo también un espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Bueno, ya cosí la cabeza como les indiqué por todo el contorno, dejo la parte superior abierta. Para el cuerpo realicé lo mismo, hice lo mismo, pueden ver de pronto allí que se ven las costuras, aquí está el revés para que vean que lo hice a mano, todas las piezas las he cosido a mano. Ahora voy a empezar los zapatos. En este caso solamente voy a coser todo este contorno y la parte recta, esa sí la dejo sin coser porque por allí tengo que hacer la unión con la pierna. ¿Listo? Aquí ya la tengo lista, este ya está cosido. Allí pueden ver las costuras para que vean que no, el hecho de no tener una máquina no quiere decir que no lo puedan hacer. Y las personas que tengan máquina, pues solamente es pasar las costuras por el mismo sitio donde yo lo he hecho, exactamente lo mismo. Entonces seguimos cosiendo, puntada recta continua tipo máquina. Bueno, aquí ya tengo los zapatos listos, están al revés como pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos al derecho. ¿Listo? Pero antes de ponerlos voy a hacer un pequeño corte delicado, ¿no? Para no ir a trazar o de pronto dañar la costura. Aquí donde está la curva como del empeine, ¿sí? En esta parte lo voy a cortar un poquito para que no vaya a quedar de pronto muy fruncido, no vaya a quedar feo en el momento en que le dé la vuelta. Solamente aquí en esta parte se necesita, y ahí sí lo ponemos al derecho. Bueno, ya listos los zapatos, ahora voy a empezar a trabajar las piernas. Recuerden que las piernas las cosimos de un solo lado. Entonces el zapato, cuando lo vayamos a introducir dentro de la pierna para que queden como una sola pieza, la parte de atrás, o sea, donde está el talón, es la que debe concordar con la costura de la pierna. Así, miren. Esta es la parte del talón, lo voy a introducir de esta forma.
Bueno, luego de introducirlo, sujetamos con alfileres y cosemos por todo el contorno. Bueno, como pueden ver, ya lo cosí en un color verde limón, así para que se note bastante. Y ahora por el otro lado, o sea, por el orificio que dejé, voy a dar vuelta a la pieza y voy a empezar a rellenar todas las otras piezas. Miren cómo queda, vean. La parte de atrás de la pierna con la parte del talón del zapato y queda perfecta la pieza, ¿listo? Y voy a dar vuelta, como les digo, a todas las otras y voy a empezar a rellenar. Bueno, ya tengo entonces todas las piezas totalmente rellenas. Aquí de pronto adelanté un poco con una, pero ahora les explico con la otra cómo lo vamos a sellar. Por ejemplo, con la cabeza y el cuerpo hacemos exactamente lo mismo. Voy a hacer puntada invisible, se le llama. Y lo voy a hacer, como les digo, en la cabeza y en el cuerpo. Esta va a ser la parte superior de la cabeza donde voy a poner el pelo. Entonces, digamos que no es necesario hacer la puntada muy pulida, pero es mejor de todas maneras siempre trabajar bien para que no se nos vaya a dañar ninguna pieza. Aquí, como les digo, entonces introduzco la aguja y voy a llevar arriba hacia la izquierda, abajo hacia la izquierda, arriba hacia la izquierda, abajo hacia la izquierda, así hasta terminar en el otro extremo. Y esto nos permite sellar la pieza, que nos quede bien bonita, bien pulida. ¿Listo? Esta puntada la voy a hacer cabeza, cuerpo y brazos. Bueno, ya sellé todas las piezas, la cabeza, los brazos, el cuerpo, y para las piernas es muy sencillito, muy sencillo. Necesito, por ejemplo, tener en cuenta que ese es el frente de la pierna, entonces voy a sellarla así. Pongo bien el algodón en la parte interna y en esta posición queda sellada, ¿listo? No así, sino así, de frente, mirando la puntera, por decir así, hacia el frente. Lo puedo sellar con cualquier puntada, porque aquí en realidad lo que estoy haciendo es bastear, porque esto va unido al cuerpo, pero necesito que no se me salga el algodón mientras trabajo, entonces por eso
lo voy a sellar. Puntada que hago en este momento, puntada tipo festón, pero lo que les digo, pueden hacer la que a ustedes más les guste, la más sencilla que ustedes sepan hacer. Bueno, ya con las piezas rellenas y selladas empezamos a darle forma a la muñeca. Lo primero que voy a hacer es poner con un poquito de silicona que me sirva como de sujetador. Voy a poner una pierna, ¿sí? Espero que seque y luego la coso. La puntada que voy a hacer, la misma que les acabo de explicar con la cabeza, ¿listo? Que es puntada invisible, esa nos permite trabajar y queda muy bonita. Entonces aquí lo voy a poner, miren. Donde está la costura, ahí lo pongo. Bueno, ya con la pierna, aquí como la pueden ver, está sujeta con silicona, pero necesito coserla. La puntada que voy a hacer, la misma como les dije, la de la muñeca, que es puntada invisible. Entonces aquí voy a iniciar. Recuerden, subo tomando el color verde, la tela verde, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, subo, hacia la izquierda, bajo y así, tomando siempre la tela contraria, ¿listo? Y esto nos va a permitir que nos quede muy bien cosido. Si quieren hacer refuerzo, o sea, dar toda la vuelta en la parte de atrás también y luego repetirlo, lo pueden hacer para que les quede más seguro para aquellas niñas que de pronto sí juegan con las muñecas, que de pronto las alan, las cogen de las piernitas, entonces podrían hacerlo cuando quieren que queden más firmes. Mira, aquí voy. Tomo la pierna hacia la izquierda, subo hacia la izquierda y sujeto, miren, y ahí queda unida perfectamente la pierna al cuerpo. Bueno, miren cómo queda el trabajo, totalmente bien unido, listo. Y así hacemos entonces con la otra pierna, el mismo proceso, se pega con silicona, se deja secar y luego se hace la costura, se hace la puntada de la misma manera. Bueno, así como ven, quedan las piernas unidas y la parte, por ejemplo, de los piecitos hacia adelante, aunque en realidad no van a quedar hacia adelante, ¿no? Porque ella va a quedar acostada. Ya luego trabajaré esta parte para que las piernas queden como estoy buscando en esta muñeca, que quede acostada. Ahora voy a trabajar los brazos los voy a ubicar, miren, como si el codo hacia la parte baja, como en la posición acostada. Voy a poner también un poquito de silicona, como hice con las piernas, pero uno a uno, ¿listo? Pego una, coso por todo el contorno, pego el otro, coso por todo el contorno y así me queda entonces listo los brazos de la muñeca. Bueno, al igual que como hice con las piernas, voy a hacer la misma puntada, ¿listo? Por todo el contorno. Listo, mire cómo queda. Lo vamos a coser todo el contorno, todo este contorno, para que quede bien sujeto. Ellas no se van a mover, o sea, los brazos en realidad no se van a mover. Pero entonces esta es la posición del brazo y ahora voy a hacer el mismo trabajo con el otro. Así quedaron los brazos. Los dos ya están totalmente cosidos
Si de pronto se les dificulta, quieren por ahora comenzar solamente con la silicona, lo ponen. O también recuerden que tengo varios videos de muñecas donde les he enseñado otras técnicas para sujetar con botones, o también se ha hecho solo con silicona o otro tipo de costuras. Entonces pueden entrar también en esos videos, que en la parte superior, en las tarjetas, allí les dejo el enlace de la lista de reproducción, y también se las dejo en la descripción y en los comentarios, listo, cosa que si quieren visitar, hay aproximadamente unas 14-15 muñecas, entonces ahí pueden ver otros modelos que también les he compartido. Bueno, ahora aquí mire que por ejemplo les voy a mostrar en esta parte. Ya aquí quedaron los brazos. Ahora en esta parte que es las piernas, recuerden que ellas van hacia arriba, ¿sí? Porque ella está en esta posición hacia arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar con silicona, aplico aquí y sujeto. Cuando ya esté seca, entonces también hago puntada. ¿Listo? Lo mismo en esta, aplico silicona, sujeto y hago la puntada. Y lo de cruzar las piernas así, ya uno lo hace cuando esté totalmente cosido. ¿Listo? Entonces una a una. No me acelero, voy pegando una, dejo que se seque, la coso y continúo con la siguiente. Bueno, aquí llegué y si quiero puedo anudar o devolverme para que quede mucho más firme. Listo, ya va en decisión de cada persona. Yo lo voy a hacer. Yo me voy a regresar para que me quede más firme la costura y entonces no se me vaya de pronto a desbaratar o se me vaya a dañar con el tiempo. Bueno, ya así quedaron las dos piernas cosidas. Miren, esta es la parte como quien dice cuando ven levantaditas las piernas. Acá es la parte de atrás de las piernas y así quedan. Y ellas ya ustedes deciden cuál ponen detrás de la otra. Si quieren poner un punto de silicona y coser, lo pueden hacer, pero ellas en realidad ellas mismas dan como la forma para ponerla una entrecruzada con la otra. ¿Listo? Así la ponen y ya quedan entrecruzadas entre ellas. Yo no las voy a coser, pero si ustedes quieren, lo que les digo, ponen un puntito de silicona o una puntadita y les va a quedar ya las piernas cruzadas. Ya quedó, entonces se puede decir que el cuerpo, aquí ya están los brazos. Vamos a dar firmeza para que se esté quieto y así nos quedaría entonces el cuerpo de la muñeca. A continuación, entonces empezamos con la cabeza. Bueno, ahora para trabajar la cabeza vamos a trabajarla también con la lana, ya sea lana escolar o de pronto una lana más gruesa o más delgada. De hecho, a veces también he utilizado hilo en otros videos, ¿no? Pero en esta tengo esta lana escolar. El largo depende de ustedes, si lo quieren más largo, más corto. Yo lo que voy a hacer es, miren, rodear, por decir así, la cabeza, y en este caso que me quede aproximadamente de unos 10 o 12 centímetros de largo. ¿Listo? Ese va a ser mi largo. Igual ya les voy a indicar, lo voy a cortar para indicarles de qué medida sería la pieza de la lana. De 47 centímetros. ¿Listo? 47 centímetros.
Inicialmente voy a cortar una de las madejas primero y miro la cantidad. Si me hace falta, entonces ahí sí corto la segunda madeja, pero por ahora solo la primera. Bueno, aquí terminé ya de desenredarla, por decir así, que fui envolviendo para que quedara aproximadamente de la medida que necesito. Si queda más largas, más cortas, no importa, porque al final luego eso lo arreglamos cuando peinemos la muñeca, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es cortar en los extremos. Todos estos extremos que quedaron aquí, como estas curvitas, todas las voy a cortar, las voy a separar para que me queden solo las piezas sueltas, listo, individuales. Entonces así lo hacemos en los dos extremos. Bueno, aquí de nuevo con la cabeza tengo un bolígrafo termoborrable, este borra, pero igual con la lana no se va a notar, o sea que pueden hacerlo con un lápiz o un bolígrafo. Y vamos a marcar el centro por donde quiero coser la lana, ¿listo? Entonces aquí voy a aproximadamente, este es el centro, entonces voy a empezar a marcarlo, llevarlo hacia atrás, haciendo una línea que es por donde aproximadamente voy a coser las lanas. Ahora esto es muy sencillo, lo que voy a hacer es introduzco la aguja, listo, la voy a introducir de atrás hacia adelante para que el nudo me quede escondido, quede en la parte de atrás, listo. Entonces voy a introducirlo de nuevo para asegurarlo. Y ahora de aquí en adelante voy a empezar a coser, voy a introducirlo de nuevo, listo, ahí es como para que asegure. Y a partir de aquí voy a empezar a coser las lanas de adelante hacia atrás. También en otros videos lo he hecho de atrás hacia adelante, o sea que no importa, es el mismo resultado, pero en esta ocasión, como voy a controlar, en otras yo tapo hasta acá. En esta ocasión solamente va a llegar aproximadamente hasta la mitad de la cabeza, entonces por eso lo voy a hacer de adelante hacia atrás, ¿listo? Entonces voy a tomar de a 2 o 3 lanas, doblo en el centro aproximadamente, y a partir de allí voy a empezar a coser. Entonces lo pongo, aquí tengo el hilo y la aguja, ubico y empiezo a coser. La puntada que vamos a hacer es puntada recta continua tipo máquina. Bueno, aquí explico de nuevo. Tomo las 3 hebras, aproximadamente el centro, y la puntada es envolvente. Entonces ubico, aquí tengo el hilo y lo que hago es introducirlo donde hice la anterior puntada, por decirlo así, y lo saco de nuevo. Lo hago 2 veces para que ajuste muy bien, 2 veces. Aquí es la primera y ajusto. Aquí la segunda y sale un poquito más allá para poder luego coser la siguiente pieza, ¿listo? Entonces aquí, y procuren que el hilo sea muy parecido al color de la lana.
Bueno, aquí ya estoy poniendo el último. Lo que hago, lo mismo, doy las dos puntadas y en la última anudo. ¿Listo? Aquí doy una, hago la otra y en esta, que sería como decir una tercera, le pongo un poco más adentro. No voy a sacarlo tan afuera para que no me vaya a quedar el hilo muy por fuera. Entonces doy 3 vueltas a la aguja y anudo. Luego puedo esconder el nudo internamente. Bueno, así queda entonces parte de atrás, cosida las lanas, cosidos los pelitos. Esta es una técnica sencilla. En el canal tengo otras muñecas como que he utilizado otras técnicas, pero entonces así va quedando. Ahora lo que voy a hacer es que aproximadamente a la altura donde quedarían las orejas, aproximadamente, esto no es nada real, voy a hacer una marca y procuro que en el otro lado también sea en el mismo lugar para que quede parejo, una marca pequeña como de 1 centímetro, y allí en ese centímetro voy a poner, pueden ser 4 lanitas o 5 lanitas de las que ya corté, porque ese va a ser mi centro o mi apoyo para cuando vaya a peinarla. ¿Listo? Entonces lo mismo voy a hacer al otro lado. Aquí por ejemplo está marcado. Voy a introducir la aguja como lo hice al principio y voy a coser de la misma manera. Bueno, mire cómo queda. Estos son como los soportes. Entonces vamos a llevar el pelo con mucho cuidado y lo vamos a ir arreglando para que quede bien y nos tape bien la cabeza hasta el lugar donde está el punto de apoyo. Listo, allí donde está el punto de apoyo. Aquí organizamos también bien para que nos quede la caída del pelo bonita. Y luego con una de las mismas piezas de lana, entonces vamos a envolver. Aquí les voy a tapar un poquito, pero yo les voy mostrando poco a poco. Miren, por acá por la parte superior pongo la lana y la pongo en la parte baja. Ya les muestro. Miren, así. Y luego paso otra vez por debajo para ir anudando, pero suave. Miren, todavía no lo he hecho fuerte porque necesito que me quede bonito. Entonces organizo y luego sí voy atando y anudo.
Bueno, ya con el pelo listo, ahora nomás queda decorar de pronto algunas cositas en el pelo, si quieren ponerle algo a los zapatos o si quieren hacerle un tutú. Yo les he enseñado en otros videos cómo hacerlo, pero esta es muy básica, es para principiantes y de allí ustedes pueden empezar a mejorar las técnicas. Para ahora, por ejemplo, les tengo una idea, un tip para hacerle la sonrisa a las muñecas o a los muñecos. Yo aquí tengo un cartoncito de una caja de un medicamento y entonces estuve ensayando tipos de sonrisas. Listo, entonces primero lo dibujé en el cartón y luego mido sobre mi muñeco si me gusta cómo se ve la expresión de la sonrisa o si no. Entonces ahí ya puedo elegir, no me equivoco, es mucho más fácil trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dibujarle la expresión. Yo quiero esta que se ve como menos amplia, esta se ve mucho más amplia. Y voy a marcar con el bolígrafo termoborrable para mirar cómo queda. Recuerden que este bolígrafo borra con el calor de una plancha, de un secador. Entonces, si me equivoco, digamos que en ese caso no importaría. Pero yo creo que ya con este tipo de cartón, con esta técnica de este cartón, creo que ya queda bien. Miren, ya hice la sonrisa. Si ustedes quieren lo hacen con marcadores permanentes, pintura, lo cosen como también les he enseñado, entonces va a quedar perfecto de una vez. Y los ojitos, porque eso lo voy a pintar ahora con pintura acrílica, solamente es pasar sobre las líneas que acabo de hacer. Los ojitos quiero de pronto ponerle estos, no sé si le ponga los 3D o si le ponga las cascaritas. ¿Ustedes cuáles le pondrían? Déjenme ahí en los comentarios cuál le pondrían ustedes. Yo creo que me voy a quedar con las cascaritas, aunque los 3D son muy bonitos, pero estos son como muy tradicionales, entonces creo que me voy a quedar con las cascaritas. Y la nariz pues sería la inversa, ¿no? Será la inversa de la boca. Bueno, aquí entonces ya pinté, ya está seco. Esta tela de pronto tiene un poquito de peluchito, como una lana muy suave, entonces hay que tener cuidado cuando se pinta. Cuando yo pinto normalmente los ojos, utilizo el revés. O sea, yo normalmente ese tipo de trabajo los hago con la tela al revés. Ese sería mi derecho, por decirlo así. Pero en esta ocasión lo hice diferente para mostrarles también cómo trabajarlo. Aquí voy a aplicar un poquito de rubor para que le dé rubor aquí a las mejillas de la muñeca. También voy a pegar los ojos. Le puse la silicona caliente a calentar y lo que voy a hacer es poner las gotas de silicona, dejo enfriar un poco y luego pego los ojos. Aquí voy a poner la cabecita, miren por qué no puse el pelo hasta la nuca, por decirlo así, o hasta el cuello completamente, porque no se va a ver, o sea, normalmente eso se va a tapar con el cuerpo. Entonces voy a aplicar silicona, en esta parte voy a aplicar bastante silicona, dejo secar muy bien y luego hago unas puntadas. Unas puntadas van a ser de pronto dispersas, casi siempre tomen la muñeca y llévenla hacia su pecho y le hacen estas puntadas porque necesitan primero ver muy bien y segundo para que no se vayan a notar mucho. ¿Listo? Entonces voy a pegarla por ahora y si puedo mostrarles alguna puntadita les mostraré.
Bueno, aquí les intenté mostrar lo mejor que pude, la verdad, pero como es tan en la parte interna, pero lo cosí todo. Por acá voy a mirar si les puedo mostrar bien. Todo esto está cosido, entonces lo acercan a su cuerpo. La verdad, acérquenlo y muy cerca de su cuerpo empiezan a hacerle las puntaditas. A mí me queda a veces difícil porque pues para la cámara no me puedo acomodar muy bien, pero ahí les puedo mostrar que sí se puede y que la cabeza queda perfecta unida a el cuerpo. Voy a poner aquí así, los piecitos, creo que ahí se alcanzan a ver, sí. Y le voy a poner unos moñitos. Ustedes miran si le ponen los moñitos, bueno, que contrasten con la tela, ¿no? Por ejemplo, el mío es verde, tiene rojo, blanco, morado. Entonces le voy a hacer unos moñitos en tela. Esta cinta es de aproximadamente 8 milímetros de puntos blancos. Entonces lo que hice fue anudarlo en mis dedos y dejar estas partes más largas porque con ellas voy a sujetarlos en las colitas. Miren, así quedan en las colitas. Y listo, amigos, así quedó. Miren las colitas, los moños yo los sujeté normal, los anudé, no los pegué con silicona, por si de pronto mejor prefieren hacer una trenza o hacer otro tipo de peinado, ¿sí? O si quieren cambiar el color de los moños, ponerlos verdes, por decirlo así. Entonces así queda la muñeca. Aquí no lo pegué, cosa que ustedes pueden ponerlo con las piernitas, con el intercambio como quieran. Les voy a mostrar la parte de abajo. Miren para que vean cómo queda la parte de abajo, la parte de atrás. Listo, las piernas, ahí se ve. Ella queda es como una especie de muñeca cojín, muñeca almohada, para que la pongan así en la cama de sus niñas. Espero que les haya gustado todo lo que les compartí el día de hoy, que sea de mucha ayuda, que la verdad me gusta mucho compartir muñecas. Si ustedes quieren que les haga muchas más, por favor déjenmelo ahí en los comentarios, qué tal les pareció, si les gustó lo que les compartí. Recuerda también que para apoyar nuestro trabajo, el mío y el de mi esposo, todo el canal, es regalándonos tu me gusta. Es muy importante suscribirse allí en el botón rojo. Si no lo has hecho, es totalmente gratis. Comenta y comparte, por favor, comparte, que eso también nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Este año fue un poquito difícil con el algoritmo, creo que es algo general, pero nos puedes ayudar mucho con esas 4 funciones: compartir, comentar, dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.